Muy buenos días. La lucha contra la pandemia se intensifica con Estados Unidos en camino de duplicar el objetivo de Joe Biden cuando llegó a la Casa Blanca de aplicar 100 millones de dosis de vacunas en sus primeros 100 días. Si sigue en esta senda, avanzó ayer el presidente, alcanzarán los 200 millones a finales de abril. Además, también con la Unión Europea adelantando el objetivo de haber vacunado el 70% de la población adulta ya en el segundo trimestre del año, es decir, adelantando esa previsión desde finales del próximo verano. La pelea, eso sí, en el plano económico también deja al mismo tiempo desequilibrios. En este caso hoy tenemos que hablar de un récord trimestral en emisión de nueva deuda en Estados Unidos con más de 139.000 millones de dólares. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. El impulso en las vacunaciones a nivel global consigue que los inversores dejen de lado en el tramo final de la semana las nuevas dudas sobre una posible cuarta ola ante el repunte de contagios, también en la mayoría de países y regiones, y consigue levantar algo los ánimos, con las bolsas asiáticas rebotando, en el caso de las bolsas en China, desde mínimos de 3 meses, y de momento los futuros, tanto europeos como norteamericanos, también apuntando a un viernes con subidas, al menos de cara a la apertura de la sesión. El presidente norteamericano Joe Biden, en su primera rueda de prensa oficial desde su llegada a la Casa Blanca, redobló su apuesta al asegurar que para finales de abril habrán administrado ya 200 millones de dosis de vacunas frente a los 100 que prometió cuando fue escogido presidente frente a Donald Trump, lo que junto a la confianza en la recuperación de la economía, confianza de fondo que persiste pese a todo, vuelve a dar soporte a los mercados financieros. También optimismo en la Unión Europea después de que oficiales de la Comisión hayan mantenido ese objetivo de que habrán vacunado al 70% de la población adulta para el próximo verano, y de hecho adelantan esa estimación. Habían hablado hasta ahora de a mediados o quizás finales de verano, y ahora dicen que estamos en camino de alcanzarlo ya en el segundo trimestre, es decir, el próximo mes de junio, a finales del próximo mes de junio, es decir, a principios de este próximo verano. Sin duda, optimismo, y pese a todas las dudas que ha habido en el lado de las vacunas, y sobre todo en este sentido, hablando de la Unión Europea, con esas dudas sobre la vacuna de AstraZeneca, después de que ayer encontrásemos o tuviésemos esas noticias en el día, en los últimos días, hablando de pues que habría ocultas unas 30 millones de dosis de esta vacuna en Italia, lo que había generado enorme preocupación en Bruselas. Eso sí, la Unión Europea ha dicho que va a seguir manteniendo esos controles sobre las exportaciones de vacunas sobre la farmacéutica británica hasta que empiece a cumplir con sus objetivos, con sus compromisos firmados por contrato de entregas de vacunas. Más allá de las dudas de los inversores, además, sobre un posible sobrecalentamiento de la economía y el miedo a que una inflación desmedida pueda forzar más adelante durante el año a la Reserva Federal principalmente, pero también a otros bancos centrales, a empezar a planear la retirada de los ingentes estímulos monetarios puestos encima de la mesa para salvar a la economía de la peor crisis sanitaria en más de un siglo. Los mercados empiezan a descontar que habrá una recuperación económica muy robusta este año gracias a, entre otras cosas, a los ingentes estímulos fiscales de 1,9 billones de dólares puestos encima de la mesa por Joe Biden, y también a las propias vacunas. Esta semana hemos tenido esa doble comparecencia en el Congreso y en el Senado por parte de Jerome Powell, acompañado también de Janet Yellen, de la secretaria del Tesoro. Ambos han defendido que la economía sin duda se va a acelerar con fuerza. Powell ha tratado además de rebajar de nuevo el miedo a la inflación, aunque para tratar de convencer a los mercados de que no habrá subidas de tipos antes de 2023 como marca el dot plot, pero hay muchos inversores lógicamente que recelan, que creen que seguramente una inflación que pueda desbocarse más adelante terminará por presionar al organismo para que empiece a hablar de tapering. Eso es lo que en las últimas horas había dicho Evans, que probablemente tendrán que ir recalibrando esa política monetaria, aunque dice que él cree que no habrá subidas de tipos hasta 2024, en un mensaje que ha tratado también de tranquilizar a los inversores. Y por otro lado, Rafael Bostic ha vuelto a mostrarse en línea con la visión central del organismo, diciendo que él desde luego cree que no habrá condiciones para subir los tipos al menos hasta el año 2023. Eso sí, las ingentes cantidades de dinero puestas encima de la mesa por el gobierno también generan
desequilibrios, con una de las grandes preocupaciones que sigue planeando, como es el aumento ingente de la deuda pública. Las emisiones de nueva deuda del Tesoro norteamericano han marcado en el primer trimestre del año un nuevo récord, con más de 139.000 millones de dólares en solo 3 meses, lo que revela sin duda que la batalla para sostener los estímulos y el soporte vital a la economía está siendo sin duda muy intensa. También vemos desequilibrios, lógicamente, en la Unión Europea, hoy con el Instituto Nacional de Estadística, pues hablando en Francia, hablando lógicamente de pues un déficit, una deuda absolutamente desbocados. El déficit público en 2020 cerró en el 9,2%, eso sí, mejorando la estimación del gobierno del 10,2%, y la deuda pública en el 115,7%, mejorando también, eso sí, las estimaciones del gobierno, que estaban en el 117,5%. Hablábamos de esa rueda de prensa de Joe Biden, que sin duda pues ha sido importante para establecer pues ese optimismo nuevamente en el plano de las vacunas, junto al objetivo de la Unión Europea que está también adelantando el Ejecutivo Comunitario. Un Joe Biden que ayer mostró de nuevo tono duro frente a China, pese a la esperanza que había en que pudiesen empezar a reconducir las relaciones tras la llegada a la Casa Blanca en lugar de Donald Trump, que mantuvo también una línea dura con el país asiático. Ha dicho Joe Biden que cree que China no está teniendo actuaciones democráticas ni limpias en el plano económico y comercial, y que de momento no habrá retirada de tarifas, tal y como están reclamando desde Pekín y como hicieron la semana pasada en esas relaciones, en esas reuniones diplomáticas mantenidas en Alaska. De hecho, todo lo contrario. Ha dicho que de momento las tarifas van a seguir encima de la mesa, pese a esa petición de oficiales chinos de que empezasen a dar marcha atrás a las políticas de Trump si lo que querían era reconducir relaciones. De hecho, decía Biden que cree que Xi Jinping tiene muy poco, decía textualmente, de democrático. Además, hemos tenido en las últimas horas más tensiones, en este caso con Reino Unido, después de que China haya respondido a las últimas sanciones británicas por los supuestos abusos de derechos humanos en la provincia de Xinjiang. En concreto, Pekín ha anunciado que sanciona a varias empresas y a varios parlamentarios británicos en respuesta a esa última oleada de sanciones. Y el mundo está también conteniendo la respiración, en parte por lo que está sucediendo en el Canal de Suez, con ese bloqueo del tráfico marítimo, principalmente de crudo, pero también del comercio. Un 10% del comercio global pasa por el Canal de Suez, después de que un barco petrolero, haya quedado atascado en el canal, bloqueando el tráfico, lo que ha dejado de momento más de 10 cargueros parados en la zona, con más de 13 millones de barriles de crudo. Además, la situación empieza a ser muy preocupante, porque parecía que iba a solucionarse en cuestión de horas, dijeron inicialmente, y ahora las autoridades están hablando de que al menos una semana llevará ese esfuerzo de rescate de ese barco, por lo que desde luego parece que va a ser complicada la situación y que puede provocar, evidentemente, pues una fuerte disrupción también en el mercado de petróleo. Hoy de momento con fuertes subidas el petróleo en esta última sesión de la semana, ante ese temor a que haya una fuerte disrupción de crudo y también ante tensiones geopolíticas. Acabamos hace unos minutos de conocer un ataque de las milicias hutíes de Yemen a varias refinerías de Aramco en Arabia Saudí, de la que habrá que estar muy pendientes por si provoca también disrupción de crudo. El Brent de momento suma un 1,7%, $63 por barril, y el crudo americano 1,95% arriba en los 59,66 $. En este contexto, las bolsas asiáticas, como decíamos, han cotizado con fuertes subidas. Ya al cierre de la jornada, el Nikkei más 1,56% en Tokio, el Topix Index ha notado 1,5 punto porcentual, el Hansen de Hong Kong acaba de cerrar con subidas del 1,61%, un 1,6% ha notado el Shanghai Composite, un 2,3% ha subido el CSI 300, avances de 1 punto porcentual para el Kospi surcoreano y del 0,6% para la bolsa de Australia. Además, el indicador de aversión al riesgo de las últimas semanas, el dólar index, está retrocediendo después de haber tocado máximos de 4 meses, haberse topado además con la media de las 200 sesiones, 92,77 unidades, cayendo eso sí, de momento, ligeramente, media décima. Y en cuanto a las bolsas europeas, pues podrían abrir hoy los indicadores del viejo continente con subidas de entre 7 y 9 décimas, según marcan a esta hora los futuros del viejo continente. Una jornada en la que esperamos referencias como la confianza del consumidor en Francia, PIB de España del cuarto trimestre, el IFO de confianza empresarial en Alemania, subastas de deuda en Italia y en Reino Unido, y además tendremos
tenemos Consejo Europeo en la zona euro. En el lado empresarial, Banco Santander ha anunciado que va a volver otra vez a una remuneración a los accionistas después del levantamiento parcial del Banco Central Europeo de entre el 40-50% payout del beneficio operativo del grupo. Además, ha lanzado una oferta para comprar las participaciones accionariales minoritarias de su filial en México, de Santander México. En concreto, la operación, que se va a realizar con una prima sobre la cotización actual, supondría la adquisición del 8,3% de acciones que no posee de esta filial y una inversión de aproximadamente para Santander de unos 550 millones de euros. Hablamos hoy también de la petrolera Repsol, que estaría reordenando 400 filiales para vender negocios y hacer desinversiones y también plantear posibles salidas a bolsa. Ya está preparando la de su filial de renovables, que ya ha creado en este caso esa sociedad para lanzar esa salida a bolsa ya previamente anunciada por la petrolera española. Y otra noticia que nos llega también mediante la prensa económica, el diario Expansión avanza que FCC va a llevar a Aquamed al Constitucional por no pagar un laudo multimillonario. El alto tribunal admite ese recurso, dice el diario, que ganó el arbitraje por la descontaminación del pantano de Flix, una de las obras investigadas en la operación Frontino. Y en Europa, pues de momento hablamos de una, en este caso, noticia que nos está llegando desde Reino Unido. El grupo asegurador de vida Aviva, que cotiza en el FT100 de Londres, está anunciando la venta de su negocio en Polonia a la aseguradora alemana Allianz por 2.500 millones de euros que va a recibir en efectivo. Desinversión, por tanto, en el sector asegurador. Y también tenemos que hablar de una recomendación. Jefferies ha subido el consejo de British American Tobacco hasta comprar desde neutral. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street también vienen en positivo, con rebotes de entre 3 y 6 décimas para los principales indicadores de riesgo de momento más relajados, tirando sobre todo el sector tecnológico en una jornada en la que esperamos la balanza comercial, precios del gasto en consumo personal, indicador adelantado de la inflación preferido por la Fed. Sin duda importante vigilar este dato en medio de esos crecientes temores a una inflación desmedida por la fuerte recuperación que se estima va a haber en la economía norteamericana, y esperamos también pues la habitual confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y también el Baker Hughes con el número de refinerías activas durante la semana en Estados Unidos. Feliz sesión.